Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un video diferente, ¿sí? Voy a enseñarles a hacer hojaldre. Para mi gusto, el hojaldre es una de las cosas más difíciles por ahí de lograr. Tiene un resultado que es excelente y vale la pena probarlo, pero es complicado. Pero no se desanimen porque la idea es que lo prueben porque el resultado es maravilloso, ¿sí? Entonces el video de hoy yo lo pensé de la forma de que lo voy a grabar desde arriba, cosa que vean todo el tiempo cómo manejo la masa. Pero prométanme que lo van a probar, les va a encantar el resultado, no les miento. Vamos a hacer medialunas de manteca hojaldradas sin tac. Bueno, manos a la obra. Acá tenemos todos los secos, los vamos a integrar bien. Le vamos a agregar los medios líquidos, como el huevo, esencia de vainilla y el agua. Tenemos que mezclar todo y después nos vamos a trabajar a la mesada. Mezclamos el resto de la manteca con la harina de arroz, eso es el empaste. Simplemente mezclamos, tapamos con el papel film y lo llevamos a descansar 1 hora en la heladera. Tienen que amasar mucho esta masa. Esta masa se llama amasijo. El hojaldre consiste de 2 masas, una es el amasijo y la otra es el empaste, ¿sí? Las dos van a descansar 1 hora en la heladera, sí o sí, se respeta ese tiempo, y después empezamos a formar las vueltas, las famosas vueltas de hojaldre, que son vuelta simple y vuelta doble en este caso. Tenemos que llegar a formar 6 vueltas. Bueno, ¿cómo se hacen estas vueltas? Les cuento. Una vez que descansó la masa, vamos a estirar la masa con las manos, la masa del amasijo, la que es la de la harina. Le vamos a formar un rectángulo. En el medio le vamos a poner la manteca que previamente ya habíamos preparado con harina de arroz y estaba descansando en la heladera. Vamos a taparla y vamos a empezar a dar la primera vuelta simple. Yo en este caso ustedes van a ver que hago 2 vueltas seguidas, una simple y una doble. Mi masa está bien fría y bien descansada y me permite darle 2 vueltas. Si no, es por cada vuelta tiene que estar 30 minutos en la heladera. Yo ahora estoy llevando a la heladera para que descanse 30 minutos y darle la tercera vuelta, que es una vuelta simple. Este proceso lo repito hasta llegar a las 6 vueltas. Si se llega a romper y vemos que sale manteca, que es algo normal, no se preocupen, le dan una vuelta más o 2, las que necesiten, para que desaparezca y quede una masa homogénea. Una vez que terminan con todas las vueltas, se va a la heladera a descansar 30 minutos y le damos después la forma de la media luna. ¿Cómo es esto? Estiramos la masa de 4 milímetros y cortamos triángulos de 7 por 20. Hacemos una pequeña abertura y le damos la forma de la media luna como yo les estoy mostrando acá. Eso es todo. Al horno, una vez que salen, pincelamos con almíbar, mismas cantidades de agua y de azúcar. Recuerden algo que siempre me olvido de decirles, es que la receta va a estar abajo. Cada gramo de lo que tienen que usar va a estar en las descripciones abajo, así que no se preocupen, no se los digo ahora para no hacer bastante lío, ya de por sí es una masa complicada de hacer. Sigan los pasos, está súper bien explicado
Lleva mucho tiempo, es una masa difícil, pero se logra. Miren, delicia total. Ahora un buen mate y a disfrutar.